Marco Aurelio, el emperador filósofo. Roma, siglo II después de Cristo. El imperio romano domina el mundo conocido, pero detrás de su grandeza yace una figura cuya verdadera conquista fue la de su propia mente, Marco Aurelio, el emperador filósofo. Roma, la joya del mundo antiguo, se encontraba en su máximo esplendor. Las legiones romanas marchaban invictas, sus fronteras se extendían desde Britania hasta Mesopotamia. Sin embargo, entre las columnas del foro y los palacios dorados, un hombre forjaba un legado que trascendería los campos de batalla. Marco Aurelio, nacido en el año 121 después de Cristo, fue mucho más que un emperador, fue un pensador cuyas palabras resuenan hasta nuestros días. Las páginas de su obra Meditaciones nos ofrecen una ventana hacia su alma, una brújula moral que guió sus decisiones y, quizás, la mayor de sus contribuciones a la humanidad. Cada reflexión escrita era una respuesta a las preguntas más profundas de la existencia: ¿cómo mantener la calma en tiempos de crisis? ¿Cómo enfrentar el dolor y la pérdida con dignidad? Marco Aurelio no se veía a sí mismo como un conquistador, sino como un hombre que luchaba cada día por mantener la serenidad y la virtud. En este documental, desentrañaremos los capítulos de su vida, explorando no solo sus conquistas políticas y militares, sino las reflexiones íntimas que consolidaron su estatus como el último de los 5 buenos emperadores. A través de sus propias palabras, nos adentraremos en la mente de un hombre que nos enseñó que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien y que la mayor batalla es aquella que libramos contra nuestros propios deseos y pasiones. La juventud de un futuro emperador. Marco Annio Catilio Severo nació en el seno de una familia noble. Desde niño, fue educado con esmero en filosofía, retórica y política. Pero lo que realmente lo distinguía era su carácter, introspectivo, reflexivo y, sobre todo, humilde. Marco Aurelio creció en una Roma marcada por la riqueza, pero también por una estructura social rigurosa. La nobleza romana disfrutaba de privilegios inalcanzables para el pueblo llano, pero desde joven, Marco mostró signos de una conciencia diferente. Su madre, Domitia Lucilla, fue una influencia determinante, inculcándole valores de templanza y virtud. Se cuenta que incluso en su juventud, Marco adoptó una vida sencilla, durmiendo en el suelo y rechazando las comodidades excesivas que ofrecía su posición. A los 12 años, entró en contacto con la filosofía estoica, que moldearía cada aspecto de su vida futura. La frase "vive conforme a la naturaleza" comenzó a resonar en su mente, y desde entonces, las palabras de Epicteto y Séneca se convirtieron en sus compañeras constantes. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza, anotaría años más tarde, reflexionando sobre su juventud. A través de sus estudios, Marco aprendió que el verdadero control no se ejerce sobre otros, sino sobre uno mismo. Las primeras entradas de Meditaciones reflejan esta etapa de formación. De mi abuelo Verus aprendí la bondad y la calma. De mi madre, el respeto a los dioses y la generosidad. Marco entendía que las lecciones de vida se obtenían no solo de los maestros, sino de aquellos que lo rodeaban. Así, a medida que crecía, se forjaba en él una visión del mundo que buscaba equilibrio, justicia y humildad, incluso frente a la adversidad. La mejor venganza es no ser como tu enemigo, escribió, reflejando el compromiso de no dejar que la corrupción del mundo afectara su carácter. El camino al trono. A los 17 años, Marco fue adoptado por el emperador Antonino Pío, quien lo preparó como su sucesor. Durante décadas, Marco Aurelio absorbió las lecciones de gobierno, aprendiendo que gobernar no era cuestión de poder, sino de servir con virtud. La adopción de Marco por Antonino Pío no fue casualidad, sino una medida cuidadosamente calculada por el emperador anterior, Adriano. Marco Aurelio pasó los siguientes años bajo la tutela de Antonino, observando con atención cómo manejaba las tensiones del imperio. La paciencia, la moderación y el sentido del deber que caracterizaban a Antonino calaron profundamente en Marco. Su educación continuó de la mano de los más grandes intelectuales de la época, pero ninguna enseñanza fue tan poderosa como el ejemplo que presenciaba cada día. Si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas, se repetía mientras aprendía las intrincadas dinámicas del poder.
Uno de los pasajes más famosos de Meditaciones refleja esta época: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar. Las palabras de Marco no son simples reflexiones, sino el testimonio de un hombre que comprendió que la vida misma era un regalo, y que gobernar implicaba una gran responsabilidad. Cuando Antonino Pío murió en el año 161, Marco asumió el poder con la misma serenidad con la que había vivido hasta entonces. Sin embargo, los tiempos difíciles se avecinaban. Las guerras y la filosofía. Durante su reinado, Roma enfrentó invasiones en las fronteras del Danubio y Persia, poniendo a prueba no solo el poder militar del imperio, sino también la resistencia de su líder. A pesar de estar constantemente en campaña, Marco Aurelio nunca dejó de escribir, incluso desde sus campamentos improvisados en las líneas del frente. Marco Aurelio consideraba que las guerras no eran meras luchas por el territorio, sino pruebas del carácter y la fortaleza del espíritu. Durante las largas campañas, reflexionaba profundamente sobre la naturaleza de la violencia y el sufrimiento. En sus meditaciones, escribió: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. No elijas ser herido y no lo serás. A menudo, se enfrentaba a decisiones difíciles, equilibrando las necesidades del ejército con los valores estoicos que guiaban su vida. Los conflictos en las fronteras bárbaras lo llevaron a reforzar el papel de la justicia, tanto en la victoria como en la derrota. No pierdas tu valentía en el caos del mundo, anotó durante una campaña en Germania. La virtud y la razón deben guiar cada paso, incluso cuando la espada está desenvainada. Las victorias de Marco Aurelio no solo se midieron en batallas ganadas, sino en la preservación de la dignidad y la compasión. Después de cada campaña, promovía la reconstrucción de aldeas y el respeto por los prisioneros, demostrando que la fuerza de Roma no residía únicamente en sus ejércitos, sino en la sabiduría y templanza de sus líderes. La peste antonina, liderazgo en la adversidad. El año 165 después de Cristo marcó el inicio de una de las mayores tragedias del Imperio Romano, la peste antonina. Una epidemia devastadora que asoló las provincias y Roma misma, causando estragos en la población y desafiando el liderazgo del emperador. La peste no solo debilitó al ejército y las comunidades, sino que también puso a prueba la resiliencia moral de Marco Aurelio. A diferencia de otros gobernantes que habrían huido, él permaneció en Roma, liderando desde el corazón del desastre. En sus meditaciones, escribió: no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino el no comenzar a vivir de acuerdo con la naturaleza. Esta convicción lo llevó a implementar medidas sanitarias, organizar ayuda a los enfermos y consolar a los ciudadanos. El emperador veía la peste como una oportunidad para ejercitar la virtud y la compasión. Cada pérdida era un recordatorio de la fragilidad humana y, sin embargo, Marco instaba a sus senadores y generales a mantenerse firmes. La adversidad revela a los hombres a sí mismos, anotó durante esos oscuros días. Sus decisiones, aunque no evitaron la propagación de la enfermedad, se unificaron a Roma bajo la bandera del estoicismo y la responsabilidad compartida. Marco Aurelio y su legado familiar y filosófico. Más allá del campo de batalla y las crisis del imperio, Marco Aurelio fue padre, esposo y maestro. Su relación con sus hijos, en particular con Cómodo, moldeó el destino de Roma después de su muerte. Marco Aurelio intentó inculcar en sus hijos las virtudes que lo guiaron, pero la brecha generacional y las diferencias de carácter fueron evidentes. La mayor riqueza es vivir conforme a la naturaleza, les enseñaba. Sin embargo, Cómodo, su hijo y sucesor, no compartía la misma visión filosófica. Las meditaciones reflejan las preocupaciones de Marco sobre el futuro. El alma del hombre se adapta a su destino, pero el destino de Roma debe ser guiado por la razón. A pesar de los desafíos familiares, Marco dejó un legado inquebrantable de sabiduría. Las meditaciones se convirtieron en un testamento espiritual para futuras generaciones. Mira dentro de ti, ahí está la fuente del bien, escribió en sus últimos años. Su filosofía influenció no solo a emperadores posteriores, sino a pensadores y líderes de todos los tiempos, consolidándolo como uno de los pilares del pensamiento estoico y un faro de liderazgo virtuoso. El legado inmediato, Cómodo y la Roma post-marciana.
Tras la muerte de Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo, Roma quedó en manos de su hijo Cómodo. Un hombre que, a diferencia de su padre, prefería los placeres del poder a las virtudes de la razón. El contraste entre ambos marcaría el inicio de un periodo de decadencia que sellaría el destino del imperio. A pesar de los esfuerzos de Marco Aurelio por educar a su hijo en los principios estoicos, el gobierno de Cómodo se convirtió en un espejo de las debilidades humanas que su padre había intentado superar. El Coliseo, que Marco había considerado un lugar de entretenimiento pero también de reflexión sobre la naturaleza humana, se transformó en el centro de espectáculos sangrientos bajo el reinado de Cómodo. La transición del poder evidenció cómo el estoicismo de Marco Aurelio, aunque admirable, no había logrado permear las estructuras políticas y culturales de Roma. El imperio comenzó a tambalearse bajo la corrupción y el despotismo. Sin embargo, las meditaciones de Marco Aurelio encontraron un público mucho más amplio en los siglos posteriores, mientras su figura se alzaba como un faro filosófico frente a la oscuridad que se cernía sobre Roma. Los actos de un hombre deben reflejar su carácter, había escrito Marco. El contraste entre su vida y la de su hijo serviría como una advertencia eterna sobre los riesgos de la falta de virtud en el liderazgo. Las lecciones de Marco Aurelio no se perdieron por completo, inspiraron a generaciones posteriores de pensadores que buscaron equilibrio y justicia en tiempos de caos. Marco Aurelio en el tiempo, un faro filosófico para la humanidad. El impacto de Marco Aurelio no terminó con su vida ni con su imperio. Sus meditaciones trascendieron las fronteras de Roma y las barreras del tiempo, influyendo en figuras tan diversas como René Descartes, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Su mensaje de serenidad frente a la adversidad y su compromiso con el bien común continúan siendo relevantes en un mundo marcado por la incertidumbre. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de textos clásicos revivió el interés por Marco Aurelio y el estoicismo. Su obra se convirtió en una guía para líderes y ciudadanos en busca de un camino para enfrentar la fragilidad de la vida. El arte de vivir es más como el de la lucha que el de la danza, había escrito, recordándonos que cada momento requiere esfuerzo y atención. En el mundo contemporáneo, sus palabras resuenan con una nueva generación que busca equilibrio en un mundo lleno de distracciones. Desde los manuales de filosofía personal hasta las conferencias sobre liderazgo, Marco Aurelio sigue siendo una fuente de inspiración. Su vida demuestra que la grandeza no se mide en conquistas materiales, sino en la capacidad de mantener la virtud frente a las dificultades. Mira dentro de ti, ahí está la fuente del bien, que nunca cesará de fluir si sigues cavando. Marco Aurelio no solo gobernó Roma, gobernó su propia alma. Y en ese dominio, encontró una victoria que el tiempo no puede borrar. ¿Y tú, que has llegado al final de esta historia, qué enseñanzas puedes aplicar en tu propia vida? En cada decisión diaria, en cada momento de dificultad, recuerda las palabras de Marco Aurelio, lo que está en tu poder es siempre suficiente para actuar con virtud. Ahora, elige la reflexión, elige la acción justa y conviértete en el arquitecto de tu propia grandeza. Si este viaje por la vida y el legado de Marco Aurelio te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre historia, filosofía y liderazgo. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y comparte este documental con quienes buscan una guía para vivir con propósito. Gracias por acompañarnos.